Bienvenidos a una edición más de Voz Ciudadana. Los saluda Raquel Salazar. El reciente caso de la niña Jimena, de 11 años, que fue violada y asesinada en San Juan del Urigancho, trajo a la luz una triste, una cruda, terrible realidad. Están aumentando los casos de violaciones sexuales contra niños y niñas en nuestro país. Solo en el 2017 se registraron más de 25.000 denuncias de violaciones sexuales. Y en Lima, solo en Lima, más de 8.000 casos. ¿Y cuáles son los distritos donde se han registrado más denuncias por violación sexual? San Juan del Urigancho, Ate, Santa Anita, El Agustino, Chosica, La Molina, Pachacamacha, Clacayo y Cieneguilla son los distritos más golpeados por esta terrible realidad. La mayoría de las víctimas son menores de edad. Estamos hablando de niñas, de niños. Y los violadores de menores de edad, lamentablemente en un 70%, son del entorno de la víctima. Las violaciones se dan en la casa. ¿Por quién? El padre, el padrastro, el tío querido, un vecino, un amigo, el entrenador, el profesor. Por eso es que los padres de familia debemos estar alertas. Nosotros estamos en compañía justamente para abordar este tema con la señora María Teresa Mosquera La Rosa. Ella es gerente de programas de Save the Children, a quien le damos la bienvenida. Estamos también con el doctor Rolando Pomalima Rodríguez. Él es director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada de Niños y Adolescentes y director del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hidello Noguchi. También le agradecemos por estar aquí en Voz Ciudadana para hablar de este tema, para hablar de los casos, el perfil del violador. Tenemos que estar atentos nosotros como padres de familia. Doctora, primero cuéntenos sobre los casos. Sabemos que cada año están aumentando los casos de violencia sexual contra nuestros menores. De un tiempo a esta parte, lo que se está visibilizando es la problemática. Se está llegando a alcanzar a muchas comunidades, regiones, la información que creo que es lo indispensable. Estos factores de riesgo, descomunicación que a veces comúnmente las familias no tienen de cómo orientar a sus hijos, no tienen información en la escuela de estos factores de riesgo en donde los niños pueden ser víctimas de abuso, de tocamiento o de explotación sexual infantil. En los diferentes proyectos que nosotros tenemos como Save the Children encontramos que muchas de estas violaciones han sucedido entre los 12 y 15 años. Y comúnmente, como usted dice, es cierto, el entorno más cercano y socializador del niño, que es el hogar y la escuela, es donde se han ubicado. Hay que felicitar el hecho de que hay denuncias, porque todavía tenemos, especialmente en zonas lejanas y rurales, una no denuncia, un silencio cómplice que hace que las víctimas lamentablemente no lleguen a ser atendidas y menos denunciados estos abusadores. Doctor Pomalima, usted también tiene algunos datos. ¿Están aumentando los casos de violación sexual contra nuestras niñas en el país? Mire, nosotros que somos un instituto especializado, que vemos los casos complejos, recibimos sí cada vez más casos de abuso sexual, pero no directamente, sino en el proceso del tratamiento de un cuadro depresivo, de un cuadro de ansiedad, de un cuadro de obsesivo-compulsivo, de problema de personalidad. En el proceso del tratamiento develan su caso, ¿no? Y en este sentido sí podemos decir que hay cada vez más develaciones. Develaciones que se dan porque los modelos de tratamiento es al darle confianza al niño y a la familia, en ese ambiente de confianza suelen develar sus casos. Pero lamentablemente pues ya llegan con serios problemas psiquiátricos y deberíamos nosotros hacer más una promoción y prevención como se está haciendo para evitar que lleguen a un instituto especializado. Ahora, hemos mencionado que según las estadísticas del Observatorio de Criminalística del Ministerio Público, ¿dónde se han presentado más casos de violencia sexual contra menores? En San Juan del Urigancho, Ate, Santa Anita, El Agustino, Chosica, etcétera. Se suele decir, bueno, estos casos de violaciones se dan en las familias pobres. No es así. No es así. La violencia contra los niños se da en cualquier nivel, no solo educativo, económico, sino se da en la situación en que tú ves al niño como un objeto y no como un sujeto de derechos. Cuando nosotros pasamos esa línea de no respeto en sus derechos a un niño, puede ser
de cualquier nivel económico, de cualquier nivel educativo, que pasan esa línea y comienzan a abusar de los niños, ¿no? Por eso, para nosotros es importante el hecho de que la comunicación, la información oportuna de la persona que está a cargo de los niños, ¿no? Sea la mamá, el papá, los abuelos, los maestros o el soporte social que se tenga. Acá, lamentablemente, como país, creo que estamos decepcionando a los niños. Nosotros todos debemos ser responsables, ¿no? Cuando veamos a un niño que está yendo a veces a la fuerza con otra persona, hay que acercarnos a ver qué está pasando. No podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes. Sabemos que están maltratando al costado a un niño y decimos no. No nos algo podemos hecho, meter. No nos podemos meter, pero creo que ya no es el momento de decir eso, ¿no? Debemos actuar, denunciar y también que las líneas que tengan que ver con la denuncia sean mayor operativas, no demorar, ¿no? Si bien este tipo de violaciones se pueden dar en cualquier lugar, pero si yo sé que vivo en una zona algo peligrosa, donde hay pandilleros, no puedo mandar a mi niña, obviamente, si el padre y la madre trabajan todo el día y no tienen incluso recursos para contratar una niñera, una empleada o no, y quien los ayude con los niños, no voy a mandar a mi niña sola al colegio caminando 3, 4, 5 cuadras, a sus cursos, a mandarla a comprar de acá a la tienda que queda también un poco lejana, en altas horas de la noche. No la puedo mandar, no puedo ser tan irresponsable y confiarme. Y debo hablar a mi criatura, oye, ¿sabes qué? Nadie te tiene que tocar, no confíes en nadie, así sea el vecino, el amigo, oye, no aceptes, sé cuidadosa. No le hablamos a nuestros hijos de estos temas, doctor. Creo que, como bien dijo, hay que comunicarnos, hay que potenciar la comunicación con la familia y con los niños, porque las cifras que se están dando yo creo que son subregistros, ¿sí? Porque realmente la verdadera violencia sexual se da en los hogares, ¿no? En este momento estamos hablando de casos de violación. No nos olvidemos que la violación es un tipo de abuso sexual, ¿no? Es el tocamiento, es la pornografía, es el querer estar al lado de los niños para llevarlos a hacer actos diversos, ¿no? De besarlos, etcétera, etcétera. Doctor, Todos son abusos sexuales, ¿no? Y doctor, ¿por qué se da? Mucha gente se preguntará, ¿por qué se da en los hogares? ¿Por qué a veces el violador es el padre, el padrastro, el tío, el abuelo? Usted ha visto muchos casos, nosotros también los hemos denunciado. ¿Y por qué a veces la pareja calla, ¿no? Sabiendo que había un caso de abuso? Mira, uno de los primeros problemas que tenemos es que no se han formado buenos vínculos afectivos. Es la situación básica para que un hogar, en una familia, en una sociedad, son los vínculos afectivos. Nosotros hablamos de apegos seguros o inseguros. ¿Cuándo se da un apego seguro? Cuando esa mamá, ese papá que reciben a ese niño con mucho cariño, lo protegen, entonces ese niño va a tener la posibilidad de desarrollar todas las habilidades innatas que tiene. Pero si vivimos en hogares disfuncionales, con poca comunicación, violencia, con una cultura machista, violenta, donde se ejerce el poder, evidentemente los niños van a tener apegos seguros o muy disfuncionales. Y estos niños que tienen este tipo de apegos no van a tener una adecuada autoestima, un adecuado autoconcepto, van a ser muy tímidos y esos son carne de cañón para muchos de estos individuos que están buscando justamente estos perfiles de niños con abandono emocional. Usted, doctor, mencionó que muchas veces esa madre que de niña fue violada, de adulta, sus hijos es muy probable que también sean sometidos a este tipo de abusos sexuales. Claro, ¿por qué? Es lo que hablamos de herencia transgeneracional, ¿no? Porque normalmente cuando hay un trauma, en este caso un abuso o cualquier otro tipo de traumas, la persona queda en una situación de una parálisis emocional, ¿no? Nosotros tenemos a nivel cerebral varias partes, ¿no? Tenemos un cerebro derecho y un cerebro izquierdo. El cerebro derecho es más emocional, el cerebro izquierdo es más racional. Un cerebro superior y un cerebro inferior. Superior es más racional, el inferior es más instintivo. Entonces, cuando ocurren este tipo de traumas, hay una disociación, ¿no? Entonces, el niño o la persona traumada no va a detectar ni expresar sus emociones. Y un primer mecanismo de defensa que tenemos todos los seres, los animales u otros animales, es el lenguaje no verbal. Entonces estos niños, al no detectar esa emoción de la ira, de la cólera, entonces son, perdonando, carne de cañón de estos individuos. Por eso es bien importante en todo proceso de tratamiento entrar primeramente, darle confianza al niño, a la niña, y luego
En un segundo plano es enseñarles a detectar y expresar emociones. Ahora, cuando la violación se da dentro del hogar, es algo terrible, muy traumático para las criaturas, ¿no? Porque se supone que ese ser que es mi padre, ¿no? Bueno, o a veces el padrastro, el tío, el hermano, pero peor cuando es el padre, que se supone que me ha traído al mundo, que me debe proteger, que me debe cuidar. Es un monstruo el que me está destrozando la vida. A veces me amenaza para que no diga nada porque dice que va a matar a mi mamá. Mantienen el silencio, es comprensible, se quedan calladas y se atreven a denunciar. Si es que se atreven, lo hacen ya de adultas. Pero ha sucedido casos en que se lo cuentan a la madre y la madre no le cree. ¿Por qué, doctora? Porque, como decía el doctor, ellos también han pasado muchas veces por esa situación, ¿no? Y en Huánuco, por ejemplo, encontrábamos una madre que me decía, a mí también me pasó igual. Entonces yo pienso que así también es y le va a pasar a las generaciones siguientes, ¿no? Entonces creo que hay una necesidad ahora de poder abrir mecanismos de diálogo, de información, de difusión, de protocolos, tanto en la escuela, en la comunidad, en las diferentes instancias. Por ejemplo, muchas veces nosotros incluso llevamos a nuestros niños al médico y a veces los dejamos solos. Si ese niño o esa niña no está informada, puede sufrir de tocamientos, ¿no? Porque ya los profesionales, como ven una víctima sola, tranquilamente pueden pasar la línea, como se dice, de respeto. Entonces creo que hay una necesidad de confiabilidad que debemos creer cuando los niños nos dicen mi tío me está tocando o quiere que toque sus partes, porque ahora el abusador ya no solo toca a la niña, hace que le toquen a él. Entonces, ese es otro mecanismo de resguardarse también. Yo no le he tocado a ella. Y entonces, este niño o esta niña que no comprende qué está pasando, le cuenta al más cercano, al hermano, al tío, a quien sea, o a la mamá misma, y dice, no, ¿cómo puedes decir eso de tu tío, de tu abuelo? Y las hacen sentir culpables. Entonces, y callan, a veces ellas creen, ¿no? que son lo que les ha pasado son las responsables. es su responsabilidad. Porque muchas veces cuando tú detienes a esta persona, yo he sido testigo que le dice, por ejemplo, cuando abusaron de una niña de 8 años, el hombre tuvo el descaro de decir, ella me provocó. Entonces son sustentos que no tienen razón de ser. Y por eso hace mucho tiempo también con mi colega estamos en una lucha constante de que se incluya todo lo que es salud mental, porque nuestro país está muy golpeado. Son generaciones de generaciones que han pasado muchas situaciones de violencia que no han sido resarcidas. Y por lo tanto, como dice él, la generación sigue incorporando incluso con mensajes muy violentos que reciben a través de las redes sociales sin orientación. Así es muy importante la comunicación. Ahora, esas madres que no denuncian porque incluso prefieren que sus maridos estén ahí porque ¿qué se van a ir a la cárcel? ¿Quién me va a mantener? O también ese que ellas también pensamiento. son víctimas, Bueno, ¿no? hay una dependencia emocional, Sí. a veces económica, son También muchos son factores víctimas, ¿no? Son donde víctimas. a veces prefieren callar, no denunciar solo la niña, incluso a veces sale embarazada del padre, del padrastro, y ahí viven, Y la ahí registran conviven. como hijos. Y la registran como hijos. Pero es muy importante, doctor, conocer el perfil del violador, ¿no? Quiénes pueden ser, cómo los padres podemos estar alertas si algo pasa mal, algo anda mal con nuestros niños y las niñas. Pero antes tenemos que hacer, si nos permiten, un breve corte. Vamos a escuchar la opinión, por cierto, de nuestro público en las calles sobre este tema. Luego regresamos con esta interesante entrevista. ¿Creen que deben tener esas personas que abusan de los niños? Yo creo que la cadena perpetua. Pena de muerte. ¿Cadena perpetua? La muerte. Creo que la pena máxima es cadena perpetua. Lo que pasa es que en el caso de la pena de muerte, la justicia es muy lenta, la justicia no es muy segura, porque puedes tú sancionar a una persona que realmente no lo es, ¿no? Entonces, si esta persona ya falleció, ¿no? Ya lo mataron, ¿cómo vamos a resarcir esto? Por eso yo creo que cadena perpetua. En realidad está en debate el asunto de la pena de muerte, pero creería yo que eso tampoco va a contribuir a atenuar la comisión de estos delitos. Sin embargo, habría que incidir sobre todo en la educación. Es necesario que los padres estén permanentemente observando a los niños. Por eso yo estoy siempre al lado de ella. No la dejo así nomás.
enseñarle de niño a cuidar su persona, ¿no? Su cuerpo, todo. En el hogar, ¿no? Hacer conocer a los niños cuáles son sus derechos, cómo defenderse ante este tipo de situaciones. Eso creo va a alertar a los menores de edad y sobre todo en la familia, ¿no? Dar a conocer esta situación, permanentemente estar explicando a los niños que nadie tiene que tocar su cuerpo, ni mucho menos ser invadidos, ¿no? Lo que está ocurriendo es esto, yo pienso, por falta de educación sobre todo. Seguimos en Voz Ciudadana a través de Congreso Televisión conversando con María Teresa Mosquera y también con el doctor Rolando Poma Lima. Doctor, primero, conocer el perfil del abusador sexual. ¿De quién se trata? Muchas veces se dice que fue justamente una persona que de niño o niña fue víctima de abuso sexual. Mira, la experiencia, las estadísticas nos dice que puede chocarnos a todos. Lamentablemente, las personas que parecemos tranquilas, con éxitos profesionales, también podemos ser potenciales abusadores sexuales, ¿no? O sea, no hay un perfil así claro para decir este sí o este no. Ahora, dentro de las diferencias que podemos nosotros tener, hay que diferenciar bastante lo que es el pedófilo que es el pedrastra, ¿no? No es lo mismo. Son más o menos semejantes, pero no es lo mismo, ¿no? Porque el pedófilo son aquellas personas que tienen un deseo fantasioso sobre las niñas, ¿no? Y ellos normalmente, pues, en general, no todos son abusadores directos y tampoco mantienen relaciones sexuales con otra persona, ¿no? ¿Vale? O sea, en cambio el pedrastra, ellos no tienen fantasías en sí, sino directamente ellos sí tienen relaciones y son los abusadores. Dentro de estos pedrastras hay varias formas, tipologías, ¿no? Hay unos que son ocasionales, personas que no manejan sus impulsos, y no manejan sus impulsos porque en un momento de repente están alcoholizados, ¿no? O están drogados, y eso baja su situación de defensas frente a la razón y actúan impulsivamente, ¿no? ¿Es cierto que la mayoría de ellos fueron violados de niños? No necesariamente, no necesariamente. Lo que sí hay en muchos de ellos historia de abuso sexual, y justamente si nunca han sido tratados, manejados, a la larga van a ser como hecho de venganza. Pero los más peligrosos de estos pederastas son aquellos que tienen ya un perfil psicopático, como el caso que estamos viendo, ¿no? Son individuos anéticos, o sea, no tienen sentimientos, actúan, todo les es igual, y por eso esa situación cuasi de sadismo, ¿no? De estrangularla, primero de la quemarla, atropelló, ¿no? para que se caiga y tener un pretexto para llevársela, abusar, matarla, quemarla. Es terrible, es un monstruo. Claro, es el peor, pero porque lo vemos directamente. Pero en la entrevista decíamos, ¿cómo es un padre o un tío, un abuelo que viola? También son monstruos. Lo que pasa es que ellos en general no suelen usar la violencia que estamos viendo, sino es todo un proceso que van engañando a la niña, van haciéndola sentirse parte de su sexualidad, ¿no? A través de fotografías, pornografías, regalos, mayores cosas para ellas. Entonces al final, con lo que decías, estas niñas se sienten incluso culpables, ¿no? Porque gran parte de los casos de incesto que no utilizan, entre comillas, esa violencia sádica y como se ha visto ahora, al final tenemos serios cuadros que nunca van a ser denunciados. Por eso decía, había un subregistro. Nosotros en el instituto, que venimos trabajando con grupos de 15 a 20 niños, también con las madres, y decía un registro porque cuando hemos entrado ya a una fase de confianza y a una fase de develación, que es importante, encontramos que entre un 50 a 70% de madres que nos han traído a sus hijos recién develan el caso de abuso sexual. ¿Y ha habido casos donde el padre ha violado a la niña, a las hijas, han salido embarazadas y siguen viviendo juntos, la madre lo sabe y no denuncia? Lamentablemente lo hay porque hay muchas madres que son dependientes económicas o emocionalmente. Y esa niña ha crecido pensando que eso es normal, que el padre
abuse de ella y tenga hijos con él. Hay varios casos que estamos en seguimiento, ¿no? De niñas que consideraron que eso era parte de un proceso, entre comillas normal. Pero toda esta familia está enferma. Claro, definitivamente es una familia totalmente disfuncional, pero porque tampoco la sociedad en general la está protegiendo, ¿no? Entonces yo creo que no es responsabilidad solamente de esa familia, sino es responsabilidad de muchos factores que no estamos nosotros teniendo en cuenta. Doctora, los padres debemos estar alertas porque estos pedófilos, pederastas utilizan también las redes sociales en caso de que no se dé en casa, pero si se da en el entorno, igual puede ser el padre, puede ser el profesor, puede ser el entrenador de vóley. Y nosotros como padres, ¿cómo debemos estar atentos del estado emocional de nuestros hijos? Porque a veces los niños o las niñas, de lo que son alegres, de repente están tristes, no quieren ir a estudiar, no quieren ir al entrenamiento, no quieren ir a sus cursos, de repente se ponen algo agresivos en casa y no nos damos cuenta, ni siquiera preguntamos, solamente nos enteramos después, cuando han sido asesinados o cuando ha ocurrido una violencia mayor. ¡Ay! Yo no sabía, esto venía ocurriendo hace un año, ¿por qué esa madre no se ha dado cuenta? Pero si nos puede ayudar. Seguramente muchas madres en estos momentos están viendo Congreso Televisión. Yo quiero que me ayuden. ¿Cómo podría yo detectar o darme cuenta que mi hijo o mi hija está siendo víctima de abusos? Empezando que este es un trabajo de la familia, ¿no? Solo de la madre. Pero creo que debe empezar desde que nace nuestro hijo, si verdaderamente lo hemos traído con amor, con cariño, ¿no? Fortalecer las relaciones de comunicación. Comúnmente nadie se comunica con sus hijos. Hablábamos que muchas veces tienes la percepción de que el hijo es una carga, que solo te acercas para pagar el teléfono, para pagar la escuela, tengo que comprarte ropa, pero no vemos al ser que hemos traído al mundo con amor y que verdaderamente nosotros lo queremos. Fortalecer la comunicación, saber el entorno en que se manejan nuestros hijos. Nosotros no sabemos verdaderamente quiénes son sus amigos y quiénes no. Cuáles son ese entorno cercano de los amigos. Comunicarnos con los otros padres de los otros amigos para saber, oye, ¿dónde están? ¿Cómo está? Cualquier cosa, si llega me avisas, si se sale me avisas. Porque si no, mire, nosotros estamos dejando a nuestros hijos verdaderamente al campo minado de personas que están buscando casualmente a aquel niño o niña que está sola, que tiene problemas en casa, que no tiene ningún soporte familiar. A veces padres creemos, bueno, tienen 12 años, los niños también, los varones tienen 12 años, no va a pasar nada, y los dejo que vaya a su fiesta, y no me preocupo si hay un adulto, y ocurren violaciones también a esa edad. Las encuestas lo demuestran, que aquel niño, niña o adolescente que se encuentra sin un entorno de soporte son las mejores víctimas, ¿no? Entonces, cuando pueden ir a las fiestas, nadie está negando que ahora lo metamos a nuestros hijos en una cajita y no lo movamos. Tienen que mover porque el mundo es así, pero tienen que aprender qué hay afuera, ¿no? Si hay una fiesta, nosotros sí tenemos que informarnos a qué tipo de fiesta va a ir, con quién va a ir, quiénes son, si hay algunos conocidos, podemos hablar entre los padres, oye, mira, tú vas, los recoges, los miras, vamos a averiguar a dónde va a estar, a qué hora va a estar y poner límites. Y conocer a los padres de la otra persona, porque yo puedo ser sana, mi esposo también, pero no sabemos cómo son los padres de esa niña o de ese niño. Conocerlos, invitarlos, ¿no? Salir, porque si no, mire, cuando comúnmente se han perdido los niños o le ha pasado algo, recién nos enteramos, no sabía que era acá, que era allá, que esto pasó. O sea, a mí me preocupa que padres tengan esa reacción. Entonces, ir por lo positivo. Y también en la escuela. Solo los matriculamos y después vamos a la clausura, ¿no? Pero no estamos constantemente acercándonos porque, como decía, el otro espacio donde hay un factor de riesgo también, porque ¿cuáles son las situaciones donde han sido abusados o tocados estas niñas? Por el tema de la nota. Si usted ve, el récord está en las notas. Si no sales conmigo, si no te dejas tocar, si no... Te voy a jalar, te voy a jalar, vas a repetir. ¿no? Entonces hay todo, como el doctor decía, el tema de corrupción que utiliza esta gente. Entonces, eso tiene que estar también conocido e informado. Trabajar en la escuela, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos? Si sucede algo. También los profesores a veces estamos en el correr y venir y muchas veces no conocemos ni escuchamos. A veces los niños no tienen quien nos escuche en casa. Dirá, voy a ir donde mi maestro, No, ahorita estoy ocupado, que voy a ir al otro colegio a trabajar, entonces tampoco tiene un nivel de escucha. Entonces yo creo que
nosotros como sociedad no estamos atendiendo como debe ser a Claro, nuestros en las niños. escuelas tampoco se habla de esto. Oye, ¿sabes qué? Tú no debes confiar en nadie, Claro. nadie debe tocar tu cuerpo, ni en tu casa, ni en ningún lugar, no confíes en extraños. Incluso Y en casa tampoco. Ahora se van a reactivar estas brigadas que antes se colocaban Sí. a la salida de las escuelas. Así Me es. parece muy bien esta comisión nacional, que es multisectorial, que la va a levantar, y creo que es importante, porque aquí en la salida, si los niños están informados, si saben que no hay un soporte de cuidado, esta persona acecha, ¿no? Y hay muchos niños, como usted dice, que caminan horas de horas. Incluso estos abusadores saben de la distancia que caminan los niños, y hay unos niños que Están le a las- llaman niños que tienen su propio domicilio, ¿no? Ellos tienen una llavecita acá, ya saben que tienen que ir a la escuela, de la escuela vienen solos. Ellos se dan entran estos sujetos, estos depravados, se Van dan el tiempo estudiando, ¿no? de seguirlos. observar, De de seguir. seguirlos, si están solos en casa, a quién van a ver antes de atacar. Así son estos sujetos, estos monstruos. Doctor, ¿cómo afrontar esta realidad? Primero quería hablar sobre el caso de los niños que son violados y las niñas también abusadas sexualmente. Para ellos es un trauma terrible, difícil de superar. En el Perú, el Estado las apoya, deberían recibir terapia, tratamiento, porque yo supongo que aquel niño o niña que ha sido abusada sexualmente mella su autoestima, algunos terminan en suicidio, de adultos no pueden establecer relaciones con otras personas. Es terrible esto. ¿Cómo? Claro, lo que hay que intervenir es lo más precozmente posible. Ya. ¿De acuerdo? Porque hay una serie de indicadores que nos dan, ya se decían, las ansiedades, las depresiones, los llantos, conductas regresivas, los niños vuelven a orinarse, a tener tics, a tartamudear, disminuir su rendimiento escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Si nosotros intervenimos ahí, podemos evitar las complejidades de estos casos. Los casos que muchas veces lamentablemente vemos en el instituto ya son casos muy complejos. Aquí llamamos un caso complejo cuando el niño o la niña ha llegado ya con un trastorno depresivo mayor, con ideas de suicidio, niños que vienen con conductas ya de autoagresión, ¿no?, que se paran cortando, niños con trastorno de conducta alimentaria, son las bulimias, o niños con trastornos ya, o adolescentes con trastorno de personalidad, que son casos muy complejos, ¿no? Ahora, la intervención tiene que hacerse de manera progresiva. En un inicio, como bien le decía al principio, es darle la confianza. El primer modelo es darle confianza al niño, ¿no? Por eso hay que evitar la revictimización. Si a un niño alguna vez lo dijo, lo develó, basta con eso, ¿no? Hay que evitar volver a preguntarle, porque cada vez que uno le pregunta al niño está revictimizándolo en un ambiente de desconfianza. Por eso la primera fase de tratamiento es una confianza absoluta, a través del juego, a través de charlas. Ahí hay que darnos el tiempo ahí. Luego de eso, como bien decía, es la expresión de emociones, enseñar a expresar sus emociones. La tercera fase es como se llama, la develación del trauma, del hecho, ¿no? Porque es bueno que lo diga, pero ya en un ambiente de confianza. Ahora, doctor, y luego habilidades sociales como son la autoestima. Es todo un proceso donde pero tenemos y que llegan dar- a superar. Hay niños o niñas que llegaron a superar ese trauma y de adultos llegan a tener una vida normal. Mira, nosotros ya tenemos en este asunto más de 30 años, porque el programa que trabajamos en el instituto ya más de 30 años, nos visitan señoras ya con sus hijos y algunos, como ya por la edad, con nietos, tranquilas. Pero tienen que pasar un proceso de tratamiento. No es tratamiento cuando vamos a un hospital, nos hacen una entrevista y nos mandan un fármaco y nos dicen hasta el mes siguiente. Eso no. Eso no es tratamiento. Eso es una intervención interesante, importante, pero tienen que haber programas especializados. Si un niño y una niña ha sido violada y todos en la cuadra lo saben, ¿lo ideal sería que se muden? Mira, el problema en nuestro país, ya es una opinión personal, donde no hemos creado todavía ciudadanía, donde al discapacitado, al retar al niño con habilidades especiales, le hacemos bullying, nos burlamos, no le damos prioridad. Somos un país lamentablemente muy dejado en este sentido, en esa lógica. Creo que todavía hay que protegerlo. Si tuviera un medio, oye, hay que ir a otro sitio. Hay que porque otro sitio, en los para que no le colegios- estén señalando. en los colegios ahora hacen bullying, ¿no? Terrible. Entonces, por eso digo, o sea, tiene que haber una situación de una sensibilización nacional, donde todos, profesionales, no profesionales, tenemos que hacer ciudadanía del respeto. Hay que cambiar la mentalidad y de no los peruanos. a la corrupción.
Eso Así pasa es. por la corrupción se da en todos los niveles. En todos los niveles. Para finalizar, doctor, brevemente, estos casos terribles de violaciones sexuales han llevado a que la ciudadanía pida penas máximas, pena de muerte nuevamente que se restablezca en nuestro país, la castración química. ¿Es la solución la pena de muerte para los violadores sexuales? Aunque claro, tendríamos que denunciar el Pacto de San José, salirnos de la Corte Interamericana que lleva sus años. Pero ¿sería una salida en países donde se aplica la pena máxima, la pena capital? ¿Ha sido la solución? Brevemente. Bueno, por favor. nosotros por lo menos no lo vemos, ¿no? Creo que ya tiene una reglamentación que es la cadena perpetua, pero creo que más allá de la sanción a estos violadores tiene que ver con la recuperación de las víctimas. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿qué pasa con este niño que verdaderamente, o niña que ha sido violada, que ha pasado por una situación traumática, cómo la recuperamos y aún es pendiente del Estado esta situación? Doctor Pomalima, su opinión. Mira, la pena de muerte no va a solucionar absolutamente nada. Más es echar la culpa a alguien, cuando realmente lo que tenemos que hacer entonces son procesos de identificarnos con la víctima, procesos de acompañar a la víctima, un acompañamiento que lo podemos hacer nosotros desde el punto de vista clínico por mucho tiempo, pero la ciudadanía en general puede ser un acompañamiento terapéutico. ¿Qué es un acompañamiento terapéutico? Es la comprensión de sus necesidades. Si no hacemos estos vínculos afectivos de apego seguros, realmente no estamos haciendo absolutamente nada. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora María Teresa Mosquera de Save the Children y también al doctor Rolando Pomalima Rodríguez, él es psiquiatra y de la Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atenciones Especialistas de Niños y Adolescentes. Ojalá que les haya servido este programa, los comentarios y las recomendaciones de los especialistas, de verdad, queremos que esto pare. En América Latina creo que somos uno de los países donde se registran más casos de violaciones sexuales de menores de edad. Muchísimas gracias y conmigo será hasta un próximo programa.